Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más, a una conversación más aquí en Tangente. Ya saben, denle al botón de suscribir, búsquenos en las plataformas de podcast. Seguimos ahí número 1 en noticias y política en Guatemala, en Spotify, y luego en los demás no sé, porque no veo otros rankings, no sé ni dónde buscarlos, pero síganos, como digo, en esas plataformas, síganos en YouTube, que es lo que nos da dinerito para monetizar, denle a notificaciones, denle like, ayuda un montón en el algoritmo, siempre como Tangente GT, y muchísimas gracias por su apoyo. El día de hoy, como suele pasar estas semanas, tenemos un invitado, y queremos tener una conversación interesante. El invitado es Carlos Mendoza, secretario de Planificación Estratégica de La Nación, ¿verdad? Y además, pues no lo vamos a negar, un gran amigo mío, digamos, de antes de ser secretario. No nos hicimos amigos cuando era secretario, colega, amigo. No, o sea, esta no es una conversación objetiva, yo quiero dejarlo muy claro, porque estoy sentado con uno de mis grandes amigos, ¿verdad? Entonces no sé si voy a... No voy a resultar un diputado en una citación del Congreso, creo yo. Creo. Esperemos, ¿o no? Qué alivio, Daniel, para ¿Cómo te está yendo? no enojarme sin suficiente glucosa a esta hora del día. Yo estuve viendo, me salió un TikTok de este diputado Maynor de la Rosa, que por cierto fue alumno, debió ser alumno tuyo, o si no lo fue tuyo, fue de milagro, pero desde luego fue alumno mío en la Escuela de Gobierno, en la difunta ya Escuela de Gobierno. Y lo vi en esta confrontación y te vi bien enfadado. Dije, tengo que llamar a Carlos y preguntarle qué está pasando, porque no entendía muy bien. Y la confrontación gira en torno al tema de las becas, que creo que es un gran tema, y me gustaría que nos pasásemos un buen tiempo analizándolo. Pero antes de eso, ¿cómo te está yendo con las situaciones? No se te vio muy a gusto en esa particularmente. ¿Pero en las demás las has llevado bien o...? Es que es un contexto difícil las citaciones, porque generalmente los diputados quieren llevar la conversación hacia su propio beneficio, y eso implica que usan muchas falacias, desinformación, medias verdades, y ellos están acostumbrados a ser impunes respecto a esa forma de llevar las citaciones. Y es importante que del lado del Ejecutivo le pongamos un hasta aquí a esa forma de comportarse, porque ellos lo hacen no con intención de fiscalizar o mejorar los programas sociales, sino realmente con el afán de destruir, ¿verdad? Con el afán de desacreditar la administración. O en algunos casos con gobierno. el afán de hacer show, ¿verdad? De ser así relevante su imagen como un gran fiscalizador, pero no están llegando al fondo de ninguna cuestión muchas veces. Show político, y entonces cuando uno les interrumpe para corregir la plana porque están diciendo algo que es totalmente falso o parcialmente verdadero, entonces se molestan porque quieren que uno esté ahí humillándose frente a ellos en la citación. Que hay otra cosa, hay un elemento ahí que yo siempre he sentido con esta gente. No tanto con los grandes funcionarios, a veces también, ¿verdad? Pero sobre todo cuando llevan a funcionarios medios, hay como una cultura de imponerse, de humillar, de yo soy más fuerte, yo soy más poderoso, yo soy... Y eso, digamos, en esta legislatura y en las anteriores también, ¿verdad? No suele haber nada demasiado sustantivo, digamos. Yo en todos estos... Estaba viendo encontré en mi casa un póster de Sin Filtro, ¿te acuerdas de Sin Filtro? Lo he colgado, ¿eh? O sea, teníamos ahí una publicidad que había salido en la prensa. Y lo estaba pensando, y son 10 años ya de que empezamos ese programa. Estuvimos 4, luego seguimos por otras vías, pero estuvimos 4 allí. Quizá empecé un año antes o año y medio, 2 años antes a hacer algunos análisis en televisión. Yo no creo, haciendo todos estos más de 10 años, más de una década de análisis político, no recuerdo haber sacado nada demasiado sustantivo de prácticamente ninguna citación en el Congreso, y ha habido desde entonces hasta hoy miles y miles y miles, ¿verdad? Muy poquito, salvo algunas que las recuerdas, pero por el show que se generó, digamos.
por la confrontación y demás, pero en términos sustantivos de analizar qué es lo que está pasando, hay muy poco, cosa que es bastante diferente cuando sigues, por ejemplo, las citaciones o el equivalente a las citaciones en el Senado o en el Congreso de los Estados Unidos, que ahí sí hay, puede haber, obviamente sí hay un show, y creo que es legítimo para los diputados que hagan su show, porque son figuras políticas, pero sí hay un poquito más de sustancia, digamos. Yo recuerdo estar analizando el caso este del programa de Fast and Furious, ¿te acuerdas? Ese de las armas que iban a México y no sé qué. Hubo unas audiencias maravillosas al respecto, con un gran, digamos, con un gran atractivo también de show, pero que al final sí te ayudaban a entender en qué había consistido esa política y por qué había salido mal esa política de mandar armas para hacerles el tracking y ver cómo terminaban en crimen organizado mexicano. Perdón por la tangente que me he pegado, pero da la sensación de que en el caso de Guatemala hay muy poca sustancia en eso. Es mucho de quiero decirle 2 o 3 cosas, gritar un poquito, intentar buscarle la vuelta, ¿verdad? Veía yo el otro día a un diputado de Cabal, encima a mí me encantaría estar del otro lado porque me encantaría estar en esa situación, ¿verdad? Pero había un diputado de Cabal que decía, ¿usted se siente bien? ¿Ha estado en el médico? Ah, sí, sí, no, estoy bien. Entonces es porque es un inútil, no es porque, ¿sabes? O sea, es que es una cosita como de niños, de bebés pequeños, ¿no? Sí, totalmente infantilizado el método para tratar de desprestigiar a los funcionarios de gobierno y tenerlos ahí atados a las citaciones sin poder estar trabajando en lo sustantivo en cada una de las carteras. Y demuestra también un poco la debilidad en la que estamos actualmente el Ejecutivo de cara al Legislativo, con un partido oficial que no tiene bancada en el Congreso y que por lo tanto es difícil para los diputados del Movimiento Semilla apoyar defendiendo a los miembros del gabinete con este tipo de abusos en el caso de las citaciones. ¿Y esta es la primera que tienes así una confrontación o la has pasado o has tenido experiencias parecidas en otras situaciones? La primera que tuve fue con la bancada Voz, que era un tema, no recuerdo el tema de fondo a qué estábamos por discutir, pero como hay una serie de reglas sobre las cuales ambas partes deberíamos regirnos, hay unos mínimos de quórum que deben llenar o satisfacer para que te puedan juramentar al momento de la citación. Entonces nosotros justamente acabábamos de discutir en gabinete cuáles eran esas reglas, cuál era el mínimo de quórum, quién te podía juramentar o no, y en ese caso era evidente que no nos podían juramentar. Entonces, cuando el diputado intentó hacerlo, yo llamé la atención sobre esa regla. Entonces, él se molestó y era evidente su molestia porque no tenía salida. Él tenía que llamar a su jefe o subjefe de bancada para podernos juramentar. Entonces, cuando él fue el que perdió el control, dijo, bueno, hasta aquí quedó la citación, se pueden ir, otro día los vamos a citar. Esa fue la primera experiencia donde hubo cierto conflicto. La primera ni siquiera era citación porque era un diputado supuestamente de un partido aliado que nos invitó a una reunión de trabajo y nomás sentarnos ya quería imponer él sus condiciones pidiendo una plaza de Segeplan en el departamento que él representa. Entonces ahí inmediatamente le dijimos, mire, esto no se trata de eso, ¿verdad? Y te convocaban por el tema de becas. Es justamente la primera reunión decía que era por el tema de becas y una vez sentados en el escritorio ya no les interesaba ese tema, sino que el objetivo era otro. Recuerden que Transdocs es la feria permanente y virtual del empleo. Vayan a transdoc.com y ahí podrán ver toda clase de ofertas. Empiecen el 2000, todavía estamos al comienzo de 2025, tienen al menos 2.000 oportunidades diarias y pueden conseguir, y son expertos en unir oferta y demanda y que usted pueda conseguir las mejores personas para su empresa y que cada uno de los usuarios pueda también acceder al empleo de sus sueños. Antes de meternos de lleno en becas, ¿cómo estás llevando el puesto? Ya es un año. ¿Cómo
¿Cuál ha sido esta experiencia? Digamos, yo Sí. tengo que decir, conozco muy bien la experiencia laboral de Carlos, porque hemos trabajado años juntos, ¿verdad? En diálogos. Carlos, eres, yo diría, un investigador nato. Claro, te ponen en un puesto de gestión, aunque tenga ese componente de estrategia de largo plazo, y me puedo imaginar que no es tan fácil, ¿no? Hacer la dotación. Sí, la gestión de CGPLAN es compleja. CGPLAN es una institución que tiene aproximadamente 500 a 600 personas, pero ahorita estamos alrededor de 400 personas. Es decir, tenemos más de 100 plazas que están vacantes. ¿Y por qué? ¿Sacaste mucha gente? No, hicimos cambios que teníamos que hacer a nivel directivo y lo que hicimos fue ascender a las personas que ya venían de carrera a esas posiciones directivas, unas cuantas direcciones que se llenaron por personas de fuera, pero básicamente CGPLAN tiene dos problemas estructurales. Uno, que la categoría de puestos es lo que se llama profesional 3, profesional 4. Y esto la ONSEC te pide que para llenar esas plazas tengan 6 o 7 años de experiencia respectivamente en ese puesto. Entonces es muy difícil el pool de personas de las cuales puedes contratar. Eso no lo hemos logrado resolver. Queremos que haya carrera en CGPLAN desde el AP1, AP2, AP3, AP4 para poder reclutar estudiantes o recién graduados, más bien. Sí, entrar aquí e ir subiendo, digamos. Esa. Pero eso lleva un proceso, llevamos un año tratando de hacer esa reclasificación o reorganización de puestos. Depende de la DTP, depende de la ONSEC, que te piden que llenes las plazas, que ejecutes el presupuesto. Hay cuestiones ahí que no son tan fáciles. Luego, algo que ya logramos cambiar es que en el manual de operaciones y funciones te decía que una plaza era, por ejemplo, especialista en desarrollo económico y social sobre desarrollo inclusivo y sostenible. Entonces te pedían muy específico, que demostraras que tenía esa especialización. Eso sí ya lo logramos modificar, la otra parte no. Luego haces convocatorias y el pool del que puedes elegir no es los salarios no son muy buenos, ¿verdad? Ese es un gran problema en CGPLAN. Yo sí he visto algunas convocatorias y luego miras el salario y dices, yo estaba pensando en un par de personas, pero es que ni siquiera... No es atractivo. Hablando de sueldos, ¿no? Que hemos estado hablando de sueldos en los últimos días bastante. Sí. Y que sí es vergonzoso y horrible como lo hicieron en el Congreso de los Diputados. Sí hay un problema de sueldos en general en el Estado guatemalteco. Muchos lo llevamos diciendo de hace muchísimos años, ¿verdad? Logramos a finales del año pasado en CGPLAN subir los salarios entre 800 y 1000 quetzales en promedio. A todos excepto al secretario de Planificación y a quienes ya tenían al máximo unos bonos que estaban preautorizados, pero no compensa. Y generalmente yo me quejo con el Ministro de Finanzas de que el Ministerio de Finanzas nos roba talento, algunos cuadros, y él me dice, a mí me lo roba la SAT. Porque claro, la SAT es una de las que mejor paga. Claro. Entonces, de alguna forma hay un proceso ahí de robo de talentos. Y solo para entenderlo, en un sitio como CGPLAN, que es un sitio tan técnico, que tiene que ver proyectos, que es tan importante para todo el proceso de ejecución, precisamente porque empieza con el proceso de planificación, necesitas ingenieros de primer nivel, necesitas gestores de primer nivel, o sea, deberíamos estar como Estado compitiendo con el sector privado, y a lo más que llegas es a competir entre ministerios por las diferencias salariales, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, esta semana detectamos un vacío importante relacionado con el diseño de plantas de tratamiento de aguas y desechos sólidos. Porque en el CONADUR de hace un par de semanas se aprobó un punto resolutivo que propuso la ministra de Ambiente y Recursos Naturales para que en el sistema de consejos de desarrollo urbano y rural para el año 2026 los CODEDE por lo menos tengan
2 proyectos de plantas de tratamiento. Claro. Entonces, eso del lado de SG Plan, para poder verificar que los proyectos están bien elaborados, necesitamos especialistas en ese tema. Que lleguen ahí, que hagan una evaluación, y no es tan fácil de conseguir, supongo. Y no, hicimos un primer sondeo en nuestras delegaciones y habían 2 o 3 personas que más o menos conocen del tema, pero no hay gente especializada en eso. Y la idea tanto de la ministra Orantes como de Karin Slowin al frente del Infom es que realmente en el 2026 haya una inversión bastante fuerte en esa materia. Si quiere conocer más acerca de esto, conocer más acerca de ya sea feminismos o de la historia de los derechos políticos de la mujer o hacer la historia de la violencia, qué sé yo, o quiere leer más autoras mujeres, pues el lugar es Piedrasanta. Ahí en Piedrasanta usted puede tener un catálogo enorme de libros de donde encontrar pues de diferentes temas, y ellos tienen tiendas en Zona 1 y en Géminis 10, y también tienen su tienda virtual en piedrasanta.com, que también tiene un catálogo muy completo y además hacen envíos a toda la República. Es que al final, lo estaba leyendo el otro día, hay un déficit, hablando de todo esto de los desechos, de las aguas y demás, y hablando de los 15.000, ¿cuántos son al final? ¿15.000 millones para CODEDES? ¿Cuántos son? Alrededor de 12.000 millones para CODEDES. Solo en plantas de tratamiento. Creo que Infom calculó que había un déficit de 20.000 millones en el país. Correcto. O sea que hay, eso solo en plantas de tratamiento. Déficit para infraestructura que se pueda ejecutar en los territorios, hay no 15.000, muchísimo más si queremos tener todo eso que es necesario para no estar hundidos en la mierda, que es básicamente como estamos ahora mismo, sin ningún tipo de manejo de desechos como lo tenemos, y de aguas negras, todos los problemas de salud que nos generan, etcétera, etcétera. Entonces, el problema más bien es de ejecución. Obviamente es un problema enorme de corrupción que hay en los COCODES, ¿verdad? Pero no es un tema de recursos. Recursos hace falta. O sea, ¿qué van a hacer con tanto dinero? Es que pueden hacer eso y hace falta 15 años sostenidos de esa cantidad de inversión a través del mecanismo que sea para poder compensar los déficits que tenemos en todas partes en Guatemala, ¿verdad? Sí, entonces, resumiendo, la dificultad principal de gestión en SG Plan es recursos humanos. Y que igual es básicamente tu ejecución viene de ahí, de salarios, o sea, tú no tienes mucho más que eso, ¿verdad? SG Plan tiene un presupuesto de alrededor de 140 millones de quetzales, y justamente en esa citación se estaba tratando de mezclar una cosa con la otra, porque lo único que SG Plan hace directamente de servicio a la población es el tema de becas, pero la principal función de SG Plan es intermediar, facilitar a que los estudiantes guatemaltecos conozcan, se informen y apliquen a la oferta de becas de la cooperación internacional. Y facilita ese encuentro. Pero el dinero es de la cooperación, no es un dinero. El dinero es de la cooperación, excepto el fideicomiso que se llama Finavese, que es un fondo que se estableció bajo ciertas reglas estrictas de fideicomiso, que lo administra el Banco Industrial, que está terminando este año, tiene 25 años de vida, que justo termina este año, y que administró a lo largo de su vida 25 millones de quetzales, y que llegó alrededor de unos 1.800 beneficiarios. O sea, perdón, lleva 25 años y en esos 25 años administró 25 millones de quetzales. Pero eso no es nada. No es nada. Un milloncito al año. En promedio. Eso no es nada. Y esa es la capacidad mínima que ha tenido SG Plan. Hay un comité que es el que administra ese fideicomiso, donde hay otras instituciones del sector público. El fideicomiso es bastante transparente. Estamos ahora iniciando un proceso de evaluación del mismo, pero la forma de convocar, de acercarse a los becarios, pues ha tenido sus limitaciones. Entonces, el reto que tenemos ahora con el Fondo Nacional de Becas, Becas por Nuestro Futuro, es administrar, gestionar 245 millones de quetzales
que cuando se emita el reglamento, el Ministerio de Finanzas depositará directamente en el Crédito Hipotecario Nacional, que llevará la gestión financiera, y la CGPLAN tiene el mandato que le dio al Congreso de la República de administrar y gestionar lo que es la convocatoria, la selección de los becarios, darle el seguimiento a estos becarios, y para eso el Congreso le dio 5 millones de quetzales adicionales a la Secretaría. Ya. Entonces, ¿por qué estamos ahora hablando de becas? ¿Por qué de repente podemos estar de acuerdo que la política de becas ha sido un poquito floja en este país? No es un estado que da demasiadas becas. Yo lo puedo decir viniendo de un estado que da muchísimas becas y que yo fui beneficiario de todas esas becas toda mi vida. Digamos, si yo les digo lo que yo pagué por mi educación universitaria, se mueren, ¿verdad? Porque es menos de lo que pagan en la San Carlos, bastante menos, diría yo. Que ya es bastante. Yo te diría que el principal programa de becas del Estado guatemalteco es la Universidad de San Carlos. Sí, claro. Porque la Universidad de San Carlos recibe del presupuesto alrededor de 2.400 millones de quetzales. Me gusta que lo definas así porque es básicamente un programa general de becas así macro institucionalizado. Porque que tiene más de 200.000 estudiantes. Sí, están subvencionando la educación universitaria para esos 200.000 estudiantes, básicamente. Correcto. ¿No? Ahora, este fondo específicamente que le permitiría a estudiantes de escasos recursos acceder a programas de educación superior en la universidad donde sean admitidos en las carreras a las que ellos quieran optar dentro de un menú básico donde nosotros estamos planteando este Fondo Nacional de Becas, no simplemente como un programa de becas en sí mismo, sino como parte de una estrategia de desarrollo del país. ¿Y cuánto dinero habría ahí en ese fondo? 245 millones de 245 millones. O sea, hemos pasado de coordinar cooperación internacional, que eso sigue ahí, supongo, digamos, lo que siga. No sé si le ha pegado muy duro al tema de USAID, pero bueno, es cooperación, no deja de ser cooperación, que siempre son peanuts, mucha. O sea, es así. O sea, cooperación siempre es una parte ínfima de los presupuestos de los países, de un país como Guatemala, o del impacto, digamos, de la gestión. O sea, es importante porque pagan ciertos expertos y ciertas cositas, pero en números absolutos realmente es una pequeña fracción lo que te puede dar la cooperación en general y USAID en particular. Se pasa de eso y luego tener algo nacional de 1 millón al año, a la idea es pasarlo a 250 millones al año. Eso es hacerlo 250 veces más grande. Ese es el objetivo. Bueno, este fue uno de los temas álgidos en la citación, porque los diputados tienen la idea de que si el Congreso aprobó una transferencia de 250 millones, que esos 250 millones deberían ejecutarse este año. Pero lo que yo trataba de explicar y no me dejaban era que hay un gran vacío ahí en medio, de incertidumbre, y es si ese fondo va a ser alimentado en los presupuestos de ahora en adelante. O sea, tú tienes que agarrar esos 250 y administrarlo. Correcto. Para los próximos años, por lo menos los 3, asumiendo que sigues ahí en el puesto, los 3 de este gobierno, decir, bueno, yo tengo 250, pero no me lo voy a gastar todo ahora. Porque, ¿qué pasa el año que viene? ¿Me van a dar esos 250 también o no? No, y recordemos que todo programa académico de grado universitario, son años. Un técnico universitario, pues puede ser de 1 año, 2 años, 3 años, una maestría de 1 año, 2 años, 3 años. Y una cosa, como receptor de becas toda la vida, les puedo decir, las becas no te las dan todas de una vez, toma para tus 5 años, porque después te puedes ir, ¿verdad? O sea, la beca es algo que te dan, de hecho, a mí me daban contra estar matriculado, digamos. Yo ya estaba matriculado y entonces
te hacían, pues dependiendo del sistema, devoluciones o lo que fuese, reintegros. Pero claro, tú no puedes llegar y decir, sí voy a estudiar, son 5 años, toma, el dinero de los 5 años y luego que me voy a Las Vegas y me lo gasto todo ahí, ¿verdad? No, definitivamente eso no se puede hacer. Pero sí tienes que tener un contrato básico con los becarios, claro, donde tú como Estado te comprometes que si le ofreciste una beca la vas para a una sostener. licenciatura que dura 4 o 5 años, vas a tener el flujo y con de condiciones. Caja, con condiciones. Porque lo que siempre pasa a los que somos receptores de becas es, si bajabas tu promedio de tanto, te dejaban de dar la beca. Obvio, ¿verdad? Es muy, muy claro. Sí, esta beca tiene una particularidad, como la estamos diseñando, y es que no queremos que sea un programa de becas que amplíe la desigualdad en el país, claro, porque sabemos que las personas que logran terminar el bachillerato es un pequeño porcentaje de la población. De hecho, solo 1 de 4 personas en edad de entrar al nivel diversificado efectivamente llega al diversificado. Por lo tanto, ya tenemos una restricción estructural respecto a la cantidad de personas que son nuestro público objetivo. Es decir, tuvieron que terminar la educación secundaria para poder aplicar a la universidad. Y ahí ya hay grandes diferencias según el nivel de ingresos de las familias. Uh-huh. Entonces, nosotros sí queremos llegar a esa población. Y para eso tenemos también contemplado todo lo que sería el propedéutico. Porque precisamente si vienen de familias... Como nivelación, digamos. De bajos recursos, y sabemos que la educación secundaria está prácticamente privatizada, y hay una gran calidad dispersa entre los colegios. Hay unos muy buenos, que ahora solo te gradúas de ese colegio y ya tienes la admisión garantizada en ciertas universidades privadas del país, mientras que hay otros que te puedes graduar, pero ese título de bachillerato lo tienes que ir a ratificar ganando los exámenes de admisión. Entonces vamos a dedicar una gran parte de los fondos para que las mismas universidades nos ayuden a nivelar a los estudiantes, sí, para que logren pasar con éxito los exámenes de admisión. Va, entonces, según estoy entendiendo, tú tienes 250 millones en ese fondo ahí, no tienes certeza de que vayan a ser consistentes en el presupuesto y por lo tanto tienes que planificar con lo que tienes, no puedes Correcto. Llegar y decir, bueno, pues yo voy a asumir que me lo van a dar y dejar a todos estos pobres becarios en un momento dado con el trasero al aire, y entonces además tienes que crear la institucionalidad, o sea, tienes que... Correcto. Este fondo que ha ejecutado tan poquito, ¿verdad? Tienes que... Y eso es otra cosa, que hay que entender, para que un aparato administrativo del tipo que sea, público o privado, pero bueno, ahora nos centramos en lo público, que es aún peor, ¿verdad? Porque está sometido a ineficiencias más grandes que lo privado y a procesos más estrictos que lo privado y a presiones políticas que no tienen las entidades privadas, ¿verdad? O sea, si tú agarras y le das a un aparato que ha manejado 5 quetzales y le dices, va, a partir de ahora maneja 500, eso no es lo que, como se dice en mi pueblo, soplar y hacer botellas, ¿verdad? O sea, eso implica toda una serie de cambios, una serie de capacidades que permitan que ese tubo por el que va a pasar ese dinero sea verdaderamente funcional. Si no, si lo tienes lleno de agujeros, si lo tienes débil, si lo tienes roto, pues lo que va a pasar es que se va a perder el agua. Eso es básico y la gente se pone en una ansiedad tremenda con el tema de ejecutar y dar resultados y demás, que es no entender dónde está el Estado de Guatemala. Sí, efectivamente. Y luego que no se da un paso hasta que no haya cierta garantía. Por ejemplo, la discusión que teníamos hace algunos días a lo interno era que ya queríamos reclutar a ese equipo mínimo que va a ser de 14 personas para administrar todos los procesos, que incluye orientación vocacional, acompañamiento a los que sean seleccionados como becarios, análisis de datos, de cómo se está comportando la demanda del mercado laboral en Guatemala,
economistas también para hacer eso, porque como dije al inicio, esta es una estrategia de desarrollo también. Va, y ahí quería llegarte también. Ahí es donde, perdón, pero me pongo un poquito más escéptico, sinceramente. Porque para que la estrategia de becas pueda encontrarse con una estrategia de desarrollo, tiene que existir esa estrategia de desarrollo. Sí. Y yo, sinceramente, con todo el respeto del mundo, no veo un modelo económico de este gobierno productivo que podamos identificar. No sé si es que no está bien divulgado y demás, pero uno dice, bueno, ¿cuál es la idea? Aparte de las conversaciones de infraestructura que se están teniendo ahora, que están apenas empezando, y que se está hablando, digamos, del tema interoceánico y de puertos, ¿no? Sí. Y de trenes y de todas estas cosas que vino a hablar Marco Rubio, yo no veo en el gobierno que digas, bueno, tenemos un plan que va a requerir de técnicos en tales áreas porque vamos a hacer un montón de fábricas de no sé qué, o, por ejemplo, una cosa que yo creo que en este país debería haber miles de graduados, que son técnicos en turismo, por ejemplo. O sea, que tú tengas a gente con especialidades en turismo para gestionar hoteles, hostales, restaurantes, empresas de tours, parques nacionales. O sea, hay un mercado. Una vez más, te lo digo como alguien que viene de un país que tiene 45 millones de habitantes y recibe 70 millones de habitantes de turistas todos los años, ¿verdad? Claro, hay unas capacidades en España, en términos turísticos, brutales. Pero yo no veo que exista ese modelo en este gobierno. O sea, yo no veo que digas, aquí mucha le vamos a apostar a estos 3 sectores y estos 3 sectores son los que vamos a relanzar y para eso tenemos estos 250 solo para abrir boca, millones, y vamos a empezar a dar muchísimas más porque lo que necesitamos es no 100, no 200, necesitamos 40.000, 50.000, 100.000 personas graduadas de esto. Sí, se está trabajando en eso. Es uno de los acuerdos del Gabinete Económico desde el año pasado, una estrategia coherente, consistente, para lograr tasas de crecimiento de 5%. Estamos en 3. De manera sostenible. El año pasado fue 3.7 y el Vanguard dice que mínimo este año vamos a crecer al 4%. Por el boost de la ejecución presupuestaria, digamos. Entre otros factores. Y entonces se espera que tengamos una estrategia para este año que sea consistente, porque lo que hay son piezas de un rompecabezas. Como tú recordarás, el Ministerio de Economía emitió una estrategia para la atracción de inversión extranjera directa. El INGUAT elaboró un plan. No, sí. Entonces, y el INGUAT está haciendo un trabajo, Harris está haciendo un trabajo fantástico de promoción, digamos. Sí. Y lo hace muy, muy bien, ¿verdad? Pero de ahí a una política económica de turismo. Pero precisamente a eso iba yo. Lo que nos pidió el presidente en lo que es el documento conceptual del Fondo Nacional de Becas es que primero identificáramos cuáles son esas carreras que el mercado guatemalteco está exigiendo. Hemos tenido varias reuniones con universidades privadas y la Universidad de San Carlos también, en la cual pues, nos explican cómo tratan de que la oferta académica de las universidades responda a cierta demanda en el mercado laboral. Yo tengo mis dudas, tú sabes mejor que yo como director académico que has sido, lo difícil primero que es detectar cuál es la demanda. Es que yo te diría que es al revés, Carlos. O sea, como alguien que ha estado toda su carrera básicamente en la parte de formación, en la parte docente, cuando tú miras el mercado laboral, creo que es al revés. Yo quisiera que tú, por ponerte esto, ¿no? Yo quisiera que el mercado me diese señales más claras de qué clase de cosas están pidiendo. Sí. Y en cambio tú ahora tú que eres una parte importantísima de ese mercado, si yo estoy haciendo, digamos, formación en gestión pública y política y demás, lo estamos haciendo al revés. Tú me estás preguntando a mí. Pero yo digo, puta, perdón por el francés, dime dónde está el plan. Y si tú me dices, vamos a apostarle a industria forestal, a turismo y a no sé qué, y entonces yo ya llego y digo, va, a eso le tengo que apostar yo. Yo te voy a diseñar basado en lo que sabemos que está pasando en esos sectores y ahí hay formas de hacer investigación, te voy a basar un pensum para poder hacer eso. Pero lo que siempre he sentido en Guatemala
es que no está esa idea clara. O sea, los gobiernos no llegan, y este gobierno no es una excepción, si me permites decirlo, Carlos, a día de hoy, no llegan con una idea clara de decir, esto es el país que yo económicamente sueño. Y como este es el país que económicamente sueño allí, yo voy a hacer todos estos serie de pasos para llegar allí. Ahí te acompaño, ahí voy detrás de ti. Pero si lo que tengo son como estas planificaciones descentralizadas, básicamente, y mercados laborales formales muy pequeños, porque lo que pasa con Guatemala es que tienes una población de los que nos hemos dedicado a formación universitaria mínima. O sea, el porcentaje de licenciados de este país, ¿cuál es? ¿2%, 3% de la población total? Sí. Es muy poquito. Según el censo de población, 5% de la población tuvo algún nivel de educación superior. Ni siquiera graduados, digamos. O sea, que han recibido 2 cursos en la San Carlos y luego se lo dejaron. Es muy pequeño, y luego tienes como esta economía que funciona básicamente por el consumo alimentado por las remesas y pues sí, o sea, hay un mercado laboral, pero el mercado laboral no tiene claridad, porque yo creo que no hay un plan como país que tenga esa claridad. Que lo oriente. Claro. Uno de los insumos que tomamos es un estudio que pidió el Ministerio de Economía, un análisis sobre distintos espacios que hay para crecimiento económico, identificando ciertas industrias. Nosotros utilizamos ese estudio para identificar cuáles podrían ser esas carreras de manera estratégica. Es decir, aunque no hay una estrategia con las características que tú estás pidiendo, sí han habido avances hacia esa creación, y para eso tenemos varios estudios de acá de Guatemala, incluso sector privado también ha hecho sus propios estudios, y hemos alimentado nuestros escenarios prospectivos con eso, más estudios regionales e internacionales como el World Economic Forum, que tiene un documento reciente sobre carreras del futuro, y luego los multilaterales como Banco Mundial, BID y también la CEPAL, que tienen estudios en la región. Agarramos esos insumos y a partir de eso identificamos algunas industrias y dentro de las industrias algunas carreras a nivel universitario, de licenciatura y a nivel técnico. Y a partir de eso esperaríamos nosotros que en la primera convocatoria, que esperamos sea entre abril y mayo, o durante esos 2 meses, estaríamos invitando a los jóvenes a aplicar con énfasis en ese tipo de carreras. Pero me puedo imaginar que haciendo todo ese ejercicio no te has encontrado del lado de la oferta tanta variedad como te gustaría. O tanta especificidad como te gustaría, precisamente porque los que diseñan o diseñamos en su momento programas, lo tenemos que hacer un poquito a ciegas. Sí. Hablando con universidades privadas, nos dicen que pues algunas de ellas, esos son estudios caros de mercado. Yo te digo, yo he estado en todas las universidades y por lo menos en ciencias sociales esa cosa es así, fumada. Perdón, pero es así. Bueno, con las que hemos hablado recientemente nos han dicho que hacen estudios de mercado periódicamente para identificar esas necesidades. Pero hay una complejidad en esto también. Y es que no se trata solo de la demanda del mercado laboral a la que responden la oferta académica, sino también la demanda del lado de los estudiantes a esa oferta académica. Entonces nos explicaban en el caso de una universidad que el mercado sí les dio señales suficientemente fuertes para crear la licenciatura en Ingeniería de Ciencia de Datos. Crearon la carrera, que eso, solo crear una carrera puede llevar años en el pensum. La crearon, la abrieron y solamente han tenido alrededor de 10 estudiantes por cohorte. Estos chicos son tan demandados en el mercado que al tercer año ya tienen empleo, pero del lado de las familias y de los estudiantes, esa señal del mercado, por decirlo así, no les ha llegado. Entonces no están aplicando
a esa carrera. Y tengo que decir también que es una cosa que pasa mucho en la educación superior, que ya vienes muy, muy, muy débil de la parte educativa. Sí. O sea, colegios públicos y privados, ¿verdad? Yo normalmente siempre mis alumnos han sido de la parte privada, ¿verdad? Vienen con unas deficiencias que a veces tienes que hacer cursos de escritura, de lectura, de metodología básica. Sí. ¿Te acuerdas que los tuvimos que hacer en su momento, digamos? En escuela de gobierno, porque el nivel era... O sea, había una gran brecha que intentamos compensar de alguna manera. Entonces, claro, si tú me abres una de ciencia de datos y tu formación en matemáticas es mala, en general, en el país, es bien difícil que se te llenen así esas carreras demasiado, ¿verdad? O sea, también estamos Correcto. hablando de algo mucho más integral, ¿verdad? Ahora, otro tema complementario a este fondo es que, dado a que está esa desigualdad estructural en el país, no queríamos quedarnos únicamente financiando estudios de educación superior. Y vamos a tener un porcentaje importante de esos recursos dedicados al nivel técnico vocacional, que son aquellos estudiantes que no han podido terminar el bachillerato, pero que quieren seguirse especializando en algún tipo de oficio técnico. Ahí te digo, el debate en Europa, por lo menos en España, toda la vida fue la comparación modelo español, modelo europeo. Sí. O sea, perdón, modelo alemán. El modelo alemán es modelo de técnicos. Esa gente es técnico, electricista, técnico electrónico, técnico de no sé qué. Y luego el modelo español es una educación pública hiperfinanciada a nivel licenciatura. Una cantidad de licenciados en humanidades, en ciencia política. Yo ahí me estoy disparando en el pie, nos estamos disparando en el pie nosotros, ¿verdad? Pero una cantidad brutal y un mercado que en realidad para salir el país adelante lo que necesita es industria, necesita otras cosas, ¿no? Como en el caso, digamos, como la industria alemana. Entonces, se considera fundamentalmente más exitosa la versión alemana, por mucho, que la versión española. La versión española tienes un montón de gente, o sea, gente de mi generación especialmente, que sale de la universidad y que se pone a repartir pizza. Entonces literalmente o en mi caso, digamos, en la famosa gasolinera, yo ya era licenciado cuando trabajé en la gasolinera. O sea, te estaba sirviendo un licenciado en ingeniería, no sé, y es el que te trae la pizza, el que te atiende en el bar y demás, y luego pasa el tiempo, a lo mejor ya puedes ir teniendo trabajos en tu área. Pero, claro, si tú ya eres un técnico electrónico y tienes toda una industria de alto nivel en Alemania, ahí tienes una canalización mucho más adecuada. Me parece que apostarle a eso me daría a mí la sensación que es lo más inteligente. El problema que yo le veo a Guatemala es que del otro lado, ¿qué hay? O sea, tú dices, vamos a apostarle al turismo. Técnico en turismo, que este país es una belleza, es una maravilla y podríamos tener un potencial... No digo un potencial estilo Alemania Francia o España, que quizá a lo mejor pues te hace falta mucha más playa mediterránea para eso, no sé si por decirlo así, o caribeña, pero sí, vamos, este país podría pasar perfectamente del 2 millones de turistas que recibe a 10, 12... 3 millones recibió el año. Bueno, a 15 millones, 12 millones, perfectamente. Imagínate lo que implicaría... Y además el tipo de turismo que podrías atraer aquí. En fin, yo hago eso y del otro lado, ¿qué hay? Si no hay carreteras, si no hay aeropuertos, si no tienes adecuaciones, digamos, de áreas para el turismo, porque ahora mismo están muchas muy salvajes, ¿no? No vas a llevar ahí al abuelito, te agarran el mochilero de 20 años, pero el abuelito de 70 que quiere ir a un sitio así agradable, a ver unas pirámides y a comer bien y con un clima fantástico, a ese no lo puedes llevar ahora mismo a buena parte de las zonas más bellas de Guatemala. No sé si me explico. Entonces, al final... Es el famoso capítulo de Easterly, ¿te acuerdas? En el famoso libro de En busca del desarrollo, tiene un capítulo que se llama ¿Educación para qué? O sea, yo mejoro la educación, pero si yo no tengo del otro lado una idea de desarrollo económico, la educación no me sirve para nada. Bueno, siempre sirve tener
a gente más educada, pero desde luego no se ve reflejada en desarrollo de verdad. Sí, de hecho es parte del debate que hemos tenido al interno del gabinete sobre cuál es el propósito del fondo de becas, si es, por ejemplo, desarrollo a nivel nacional o queremos enfocarlo en un desarrollo a nivel local, que es todavía más complejo porque las oportunidades de trabajo en las comunidades rurales más aisladas, ya cuando obtuviste un grado universitario, son mucho menores de las que tenías cuando estabas ahí terminando la educación primaria. Entonces, sí es complejo porque una de las preguntas es, ¿financiamos también esta educación para que se queden en el país? Pero en realidad el mercado laboral en la actualidad es el planeta completo. Claro. Entonces, ¿cómo... Bueno, en el caso de Guatemala, los Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo retienes a esa población educada para propósitos de desarrollo del país? Que es un poquito lo mismo que pasa con las famosas becas Fulbright o las becas ¿cómo se llaman? Las Carolina, la Fundación Carolina. Sí. O las... del Reino Unido. ¿Cómo se llama? Chevening, algo así. Bueno, esos son becas de alto nivel, de mucha exigencia. El problema es que esa gente, en un porcentaje importante, se queda en esos países, ¿verdad? O sea, te sacas ahí una buena licenciatura, una buena maestría en una universidad del Reino Unido, te conoces ahí a tu europea, y te quedas ahí, qué rico, ¿va? Europa y las ciudades y demás, y no vuelven a Guatemala, que la idea era, toma, fórmate para volver aquí para construir cosas. Sí, generalmente tienen algún mecanismo, por lo menos para regresar 2 años al país. Funcionan poco esos mecanismos, ¿eh? En mi experiencia, lo que yo he visto, gente que te decía, es que en teoría tengo que volver, pero voy a ver si... Habría que ver las estadísticas de la beca Bueno, Fulbright. lo que pasa es que a lo mejor tienen... ¿Cómo lo corroboras? No van a estar en contacto con migración los de la beca, entonces vuelves Sí lo están porque el tipo de beca que recibes está condicionado al tipo de visa. Sí, eso en el caso europeo, pero una vez más, te conoces a tu europeo, tu europea, te quedas ahí o consigues un trabajo, luego vuelves, haces una entrevista con el de la beca dice, bueno, sí, volvió, aquí está, y luego te vuelves a ir a los 2 meses y, ¿entiendes? O sea, hacer esa clase de seguimiento es complicado y las historias que uno conoce de gente que tendría que haber vuelto a trabajar 2 años y que nunca volvió o que encontró la forma de tocar el sistema son bastantes, ¿no? O sea, te estoy hablando a nivel anecdótico, pero no sé si... No, de hecho tuvimos un grupo focal la semana pasada donde eran exbecarios, donde contaron su experiencia, sobre todo de cierta frustración cuando regresaron de sus posgrados, claro, porque no encontraban empleo en Guatemala. O te encontraron un empleo que tú dices, mira, si he estado recibiendo clase con el profesor top de Oxford y vengo aquí a poner sellos no sé, a cartas o algo así. Eso pasa mucho. Sí, y volviendo nada más al tema de los técnicos vocacionales, allí algo importante es que Guatemala tiene el Instituto Nacional de Capacitación, el INTECAP, que fue concebido, creado en el año 72, precisamente para todo este tipo de carreras técnicas. Ese es un fondo actualmente de más de 2,000 millones de quetzales que se alimenta constantemente con un impuesto a las empresas. Como el IRTRA, como el IRTRA, como el IX. Como el IX, precisamente, y el objetivo de ese fondo es capacitar no solamente a los trabajadores de las empresas que pagan ese impuesto, sino a la población en general, para que ese sector privado que existe o el que va a existir tenga esa mano de obra con cierto perfil ya preparado. Entonces, en la actualidad, este gobierno que tiene 3 sillas en esa junta directiva,
Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y CEGEPLAN, y 6 CIAs del sector privado y 3 CIAs del sector sindicalista, estamos tratando de orientar al INTECAP a que dedique más fondos al tema de becas. Para este año ya se logró un incremento modesto para los fondos que tiene de 36 millones de quetzales para este año, pero eso significa unas 5,700 personas beneficiarias con una beca que les va a ayudar a liberar su tiempo para este tipo de cursos técnicos. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es un convenio con el INTECAP también, pero con otros centros tecnológicos técnicos para llevar ahí también jóvenes estudiantes a nivel técnico. Digo jóvenes porque 2 de 3 de cada uno de los desempleados son jóvenes, pero no quiere decir que sea exclusivo para los jóvenes. Pueden ser personas que ya no lo son y que quieran seguir formándose. Me imagino que en el caso de las... bueno, del INTECAP tenemos que hablar mucho, ¿verdad? Sí. O sea, son 2.000 millones y no sé qué tanto estamos contentos con la labor del INTECAP, aunque creo que se enfrentan con el problema ese de, bueno, necesito del otro lado una economía productiva, orientada, para que yo sepa qué formar y a dónde mandar a la gente, ¿verdad? Pero en términos de la ejecución de este fondo, que obviamente te va a costar arrancar, los beneficiarios van a ser las universidades privadas, fundamentalmente. ¿Por qué no vas a dar becas para la universidad que ya está subvencionada, como la San Carlos? ¿O estarían contemplando dar becas para temas de estancia Sí. y demás? Es un fondo que va dirigido a los estudiantes. Entonces se selecciona a los beneficiarios y habrá becas completas que te cubren tu matrícula, tu colegiatura, demás gastos como una laptop, libros de texto, transporte para la universidad y un estipendio que lo estamos calculando con base a la canasta básica ampliada, claro, que va alrededor de los 2,200 quetzales para que esa persona se pueda dedicar a estudiar y no tenga que trabajar. Claro. Esas serían las becas completas, que esas sí irían orientadas sobre todo a universidades privadas, pero también beneficiará a estudiantes de la Universidad de San Carlos para que no tengan que trabajar y estudiar por vía del estipendio. O que si vienen, digamos, si tienen que irse desde donde viven a donde esté la sede universitaria y puedan vivir en un colegio mayor o en un apartamento, correcto, que puedan tener acceso a alimentos y demás. Una vez más, yo fui beneficiario de una beca de residencia. Yo me pasé de mis 5 años, 4 años viviendo en residencias por esa beca y me vino espectacular, ¿verdad? Que es un mercado poco desarrollado en Guatemala. Muy poco desarrollado, que es otro de los beneficios que hemos visto con este fondo, porque como te decía, históricamente no ha habido un fondo de esta magnitud y de alguna forma nos puede ayudar, por un lado, a orientar la oferta académica y por el otro lado a crear estos nuevos mercados. Sí, mercados universitarios, ¿no? Que es... Por ejemplo... Hay algunas ciudades en España que viven de la universidad, digamos, que son ciudades normalmente medianas tirando a pequeñas, Salamanca, Santiago de Compostela, Granada, Alcalá de Henares, todo gira en torno a la universidad. Y la universidad no solo es la universidad, son los bares, por supuesto, pero también son los colegios mayores, las residencias universitarias, el mercado inmobiliario. Hay un montón de cosas que alimentan, ¿verdad? Alimentan todo eso. Sí, entonces hay estudiantes de la San Carlos que podrían ser beneficiarios de la beca y también estábamos discutiendo brevemente con el presidente el tema de los que hacen su ejercicio profesional supervisado, el famoso EPS, que generalmente es en el último año de la carrera. Debido a la situación política con la Universidad de San Carlos, este año no se firmó un convenio entre finanzas y la universidad,
de 10 millones de quetzales para financiar a estos que hacen su ejercicio profesional supervisado. Entonces, estamos considerando que del lado del fondo se podría financiar a los individuos para que puedan hacer sus prácticas y no se retrasen en la finalización de su carrera, y además están prestando un servicio por medio de esa práctica supervisada. Esta es la explicación básica con los retos y demás. ¿Por qué este grupo de diputados de Vamos? Sobre todo, lo que yo vi fue un patrón que eran diputados miguelistas, básicamente. Este Maynor de la Rosa es una chichincle de Miguelito, básicamente. Hizo carrera así, fue del centro de gobierno, Miguelito se lo jaló a alguna institución y acabó, nada más ni nada menos, en los últimos 6-7 meses como secretario privado de Yamatei. Y luego como premio, pues un número, creo que fue número 3 o número 4 del listado nacional. Y todos los que ves de ese listado nacional son miguelistas, son siervos de Miguelito. ¿Por qué este grupo concreto está con ganas de molestarte? Bueno, en el caso particular de él explícitamente ha dicho de que él había tenido la idea original de una ley nacional para el tema de becas. Sí. Ciertamente Guatemala necesita poner orden, sobre todo de las becas que da el Estado. Hicimos un primer mapeo de todas las becas que ofrece el Estado, incluso los especialistas de UNESCO nos decían que probablemente tenemos un problema de concepto. ¿De qué es porque una beca? Le decimos beca a cualquier ayuda monetaria, claro, que se le da a un estudiante, y no es necesariamente esa la mejor definición, pero pues el diputado argumenta que él fue el primero que puso el tema sobre la mesa y que de repente salimos en el Ejecutivo el 20 de octubre a los 80 años de la Revolución. Diciéndole queremos meter recursos. Queremos hacer un proyecto ambicioso para financiar la educación superior. Eso por un lado. Por el otro, ya cuando esto se concretiza con el decreto anual del presupuesto, los legisladores nos ponen como fecha límite para entregar el reglamento del fondo el 31 de marzo. Entonces, la presión empezó para tratar de conocer el reglamento, el convenio con el CHN, que son las dos herramientas legales que necesitamos para arrancar con el fondo. Y pues ellos sabrán cuáles son los objetivos de posicionarse mediáticamente o tratar de criticar de manera anticipada el fondo. Pasó algo curioso después de la citación, y es que Contraloría General de Cuentas llega a Segeplan pidiendo información sobre el fondo. Está claro en el decreto del presupuesto que tenemos hasta el 31 de marzo, y estos que llegaron de Contraloría asumían de que nosotros ya teníamos los 250 millones transferidos, y no. A lo mejor esta semana se le transfiere a Segeplan los 5 millones para armar la estructura, y cuando esté el reglamento publicado en el diario oficial, hasta en ese momento, y el convenio con CHN, Finanzas transferirá al CHN los 245 millones restantes. Entonces ahí pues uno no sabe si lo hacen de buena fe para ayudar con ideas a mejorar el fondo, o con mala fe para destruir, erosionar una propuesta que es importante para el desarrollo del país. Y luego hay otra coincidencia, si lo quieres ver así, y es que justamente ese día de la citación estaba ganando protagonismo el caso de la Red Q, que tiene que ver con este Melvin Kijivix, que fue denunciado por la Segeplan por ser una plaza fantasma, y en ese caso denunciamos al expresidente Yamatei y a la exsecretaria de la Segeplan. Sí. Y la secretaria de la Segeplan es asesora del partido Vamos, ¿verdad? Eso tengo entendido. En el Congreso, que es Keila Gramajo, ¿verdad? Keila Gramajo.
que me puedo imaginar todo lo que llegaron a encontrar de la época de Keila, pues no creo que seas la persona favorita de la exsecretaria, ¿verdad? Es más, ese es uno de los grandes problemas que tiene esa situación, que sean los diputados de Vamos, porque justamente en este último año de la administración Yamatei, el fondo de becas o el fideicomiso de CGPLAN, toda la estructura alrededor del tema de las becas, nunca habían gastado entre más de 100,000 a 200,000 quetzales al año promocionando becas. Y el año electoral gastaron 5 millones de quetzales en las llamadas ferias de becas en todos los departamentos de la República, con compras fraccionadas, que está el informe de Contraloría General de Cuentas correspondiente al año 2023, donde aparecen los hallazgos por ese tipo de fraccionamiento. O sea, los 5 millones se los gastaron de 90,000 en 90,000 pesos. Correcto. Extraordinario gasto, claro, en año electoral en todos los departamentos. Tenemos ahí los gastos en DJ, drones, sillas, toldos. Todo eso está documentado por la Contraloría General de Cuentas. Claro. Entonces, ellos que están... ¿Y consiguieron que hubiese más becas, más becados? No, no hubo pasaron un salto. De 100,000 a 200,000 de publicidad a 5 millones. Y de repente, pues uno esperaría que la inversión en publicidad y en promoción llevase a un aumento en becas, y lo que encontraste es que pasó lo mismo. La sospecha... Qué casualidad, drones y demás, y DJs en época electoral, ¿verdad? Exactamente. Suena extrañito. Sí, suena extraño. Y por eso ya está denunciado también. Eso está como hallazgos que documentó la Contraloría General de Cuentas, y están los responsables individualizados, que son funcionarios de menor rango, ¿verdad? Pero que ellos no pueden firmar ni actuar si no reciben instrucciones de la autoridad superior. Sin embargo, la autoridad superior no está señalada en este informe de Contraloría como responsable de esos hallazgos detectados. Un día tienes que venir otro día y tienes que hablar de todas las bombas y todas las trampas y todas las miserias que te encontraste en esa secretaría. Una secretaría tan importante, ¿verdad? Y que había tenido, los que nos dedicamos a formar en administración pública, siempre poníamos a CGPLAN como una institución que había tenido como cierta continuidad técnica durante los años, ¿no? Y cómo en estos últimos años cayó, pero de una forma miserable, ¿verdad? Es que se politizó demasiado la secretaría, porque juega un papel muy importante en la aprobación de los proyectos de inversión pública. Le hace, por ejemplo, los de COCODES, ¿verdad? Exactamente. Y entonces ahí los delegados, los especialistas en inversión y preinversión, pues lamentablemente son vulnerables a las presiones políticas de diputados distritales, alcaldes, gobernadores, etcétera, y también a incentivos perversos que tienen que ver con los ecosistemas de corrupción a nivel local. Sí, claro, si tienes todas esas presiones con todos estos intereses millonarios y tienes funcionarios vulnerables, vulnerables me refiero a que los pueden sacar en cualquier momento, ¿verdad? Sí. Y no de la mejor calidad, vamos a decirlo así, de formación, y con salarios bajos, es que es la receta perfecta para que aquello sea pues un lupanar, básicamente. Bueno, querido amigo, gracias. Qué gusto haberte tenido por Gracias, aquí. Daniel. Qué gusto haberte tenido, haber aprendido un poquito más de todo esto. Yo creo que hay muchísimas cosas que hay que seguir discutiendo y que dependen mucho de que el gobierno encuentre ese gran relato económico, vamos a decirlo así, esa gran apuesta de desarrollo, que creo que estudiando un poquito temas de modelos de desarrollo tiene que existir pues un diseño, no puede ser apostémosle a todo a la vez y todo en todas partes, sino que tiene que haber pues claridad de decir, estamos en este lugar del mundo,
tenemos estas circunstancias, ahora viene Trump que quiere hacer mucha infraestructura por aquí porque quiere controlar mucho más la región, porque ya vimos que el resto del mundo le importa tres narices, ¿no? Y que se mueran ellos en sus Europas y en sus Áfricas y demás, y esto sí me importa tenerlo. Entonces, dado eso, ¿qué podemos construir nosotros para sacarle el máximo partido a esta circunstancia que tenemos, básicamente, ¿verdad? Y ahí cómo encajan la planificación y las becas. Muchísimas gracias, querido amigo, por haber venido, y gracias a todos ustedes por haber estado escuchando el día de hoy este programa. Nos vemos a la siguiente.